Bienvenidos todos a la clase de esta semana, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Brandon Díaz y hoy hablaremos sobre la embriología del sistema nervioso. Primero debemos hacer un recuento sobre la anatomía y constitución del mismo para poder así comprender mejor aún la embriología. El sistema nervioso se clasifica en dos, el central y el periférico. Sobre el periférico hablaremos en más detalle más adelante. El central está constituido por dos grandes estructuras, el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se forma por el cerebro, que a su vez está conformado por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. En segundo lugar, el cerebelo y por último el tallo encefálico, que a su vez consta de tres estructuras, el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El sistema nervioso central es el gran rector del organismo. Sin embargo, este no puede ejercer sus funciones sin la participación del sistema nervioso periférico, puesto que este último lleva la información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores y de manera inversa recolecta toda la información sobre el estatus de los órganos y tejidos periféricos y los lleva hacia el sistema nervioso central para que éste pueda actuar en base a ello. Tiene tres componentes. El primero de ellos son los nervios. Los nervios son haces nerviosos que emergen del sistema nervioso central y esto lo pueden hacer a nivel del encéfalo para formar los nervios craneales o a nivel de la médula espinal para formar los nervios raquídeos. En segundo lugar tenemos los ganglios nerviosos, que son somas neuronales que se encuentran por fuera del sistema nervioso central. Ellos juegan un papel fundamental en la formación del sistema nervioso autónomo, el cual se subdivide a su vez en simpático, parasimpático y entérico, el cual se encarga de regular la función de todos los órganos y además cumplen una función sensitiva muy importante, ya que ellos captan todas las aferencias sensoriales de los tejidos periféricos. Y por último lugar tenemos las terminaciones nerviosas o telodendrias, que se refiere a los cambios morfológicos que sufren estos haces nerviosos cuando van a llegar al tejido que van a inervar. Recordemos que las terminaciones nerviosas pueden ser libres, como son la gran mayoría, o encapsuladas, como encontramos en la piel, en los corpúsculos de Meissner y Pacini. Veamos con detalle la relación entre la médula espinal y la formación de los nervios raquídeos, puesto que esto será fundamental para comprender su embriología más adelante. Recordemos que la médula espinal está conformada por sustancia gris en el centro y sustancia blanca en la periferia. La sustancia gris se divide en tres astas, un asta anterior, un asta intermedia y un asta posterior. Por su lado, los nervios raquídeos se conforman por la confluencia de una raíz anterior y una raíz posterior. Veamos con detalle cómo se forma cada una de estas. Las neuronas que se encuentran en el asta intermedia y anterior de la médula espinal emiten axones que directamente conforman la raíz anterior de los nervios raquídeos y ellas van a llevar toda la información eferente para la inervación ya sea del músculo esquelético, el músculo liso, el músculo cardíaco o de las glándulas del organismo. Y por otro lado, en la raíz posterior vamos a encontrar una estructura que se conoce como ganglio de la raíz dorsal. Las neuronas que se encuentran en este ganglio, a través de sus dendritas periféricas, van a recoger toda la información sensitiva, ya sea somática o visceral, y posteriormente van a emitir un axón, el cual va a hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran en el asta posterior. Con respecto a la histología del sistema nervioso, recordemos que, como todo tejido, vamos a tener un parénquima y un estroma. El parénquima va a estar representado por la neurona. Recordemos que la neurona es esta célula altamente especializada, la cual emite un gran número de prolongaciones a través de la cual entra en contacto con otras células. Y de estas prolongaciones, una va a ser eferente, el axón, a través del cual ella envía información, y va a tener muchas prolongaciones aferentes,
que son las dendritas a través de las cuales recibe la información. Según el tipo de neurona, la forma de esta va a cambiar, pero clásicamente se le describe un citoplasma estrellado o piramidal con un citoplasma basófilo, con unas granulaciones que se conocen como sustancia de Nissl, y en el centro un núcleo muy evidente de cromatina laxa con nucleolo central. Recordemos que estas prolongaciones son difíciles de ver en preparados de rutina con hematoxilina y eosina. Es por eso que podemos recurrir a tinciones especiales como la impregnación de plata para poder evidenciar todas estas delicadas prolongaciones de las mismas. Y por otro lado, el estroma tiene nombre propio de neuroglía y va a estar constituido por los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, los oligodendrocitos, la microglía, las células ependimarias, cuando hablamos del sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico vamos a tener las células de Schwann, los anficitos y la teloglía. Ahora sí podemos hablar sobre la embriología del sistema nervioso como tal. Nos ubicamos en la tercera semana del desarrollo, donde tenemos a un embrión trilaminar. ¿Por qué es trilaminar? Porque cuenta con 3 capas germinales, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y muy importante esta estructura en todo el eje axial del mismo, la cual es la notocorda. El tejido nervioso va a derivar del ectodermo. Vamos a ver cómo ocurre. El mecanismo a través del cual se obtendrá tejido nervioso a partir del ectodermo embrionario se conoce como neurulación, que no es más que la proliferación de ese ectodermo para formar un epitelio pseudoestratificado en la línea media del embrión, formando una estructura que se conoce como placa neural, que no es más que un engrosamiento de este ectodermo. Todo esto ocurre gracias a la inducción de la notocorda y del mesodermo paraxial. Fíjense que la placa neural es de característica piriforme con una porción anterior más gruesa que esta porción posterior. La porción anterior se conoce como porción encefálica y de ella derivarán todas las estructuras del encéfalo y la porción medular, de la cual derivará la médula espinal. Fíjense que la placa neural o neuroectodermo, como también lo podemos llamar, se continúa indistinguiblemente con el ectodermo de superficie propiamente dicho del embrión, aquí de color azul. Y además nos señalan las células de la placa neural que están al borde de la misma. Una vez que culmina la formación de la placa neural, esta se comienza a invaginar a lo largo de su eje longitudinal para formar 2 nuevas estructuras, el canal neural y las células que estaban en el borde de la placa neural ahora se llamarán pliegues neurales. El proceso de invaginación continúa y los pliegues neurales se van acercando más y más. Una vez que ellos entran en contacto, se fusionan para formar esta estructura que se conoce como tubo neural, el cual va a formar todas las estructuras del sistema nervioso central en el adulto. Fíjense cómo el ectodermo de superficie adquiere nuevamente su continuidad y las células del pliegue neural que se veían en color verde migran fuera del tubo neural y se conocen como células de la cresta neural, que serán muy importantes como veremos más adelante. Veamos ahora en una animación cómo ocurre esta formación del tubo neural. Fíjense el ectodermo que está engrosado en la línea media, que sería el canal neural y los pliegues neurales. Contactan, se fusionan, el ectodermo vuelve a adquirir su continuidad y se forma el tubo neural y las células de la cresta neural que van a migrar a distintos lugares del organismo.
Clásicamente se describe un único punto de cierre del tubo neural al nivel de la quinta somita, que vendría representando la región cervical del embrión, y a partir de este punto el cierre va a progresar de forma cefalocaudal. Sin embargo, actualmente se habla de 5 puntos de cierre del tubo neural. El primer punto es el clásico del que siempre se ha hablado y conocido, que empieza en la región cervical del embrión y progresa de manera bidireccional, es decir, cefalocaudalmente. El segundo punto de cierre ocurre a nivel de la unión entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, igualmente de manera bidireccional. Y por otra parte, el punto 3, que comienza en el prosencéfalo y progresa de manera unidireccional hacia el punto 2. El punto 4, que se encuentra en la porción más caudal del romboencéfalo y progresa unidireccionalmente hacia el punto 2. Y por último, el punto 5, el cual cierra de manera unidireccional hacia el punto 1. La importancia de conocer estos mecanismos radica en comprender qué puede fallar y causar así las llamadas malformaciones congénitas por defectos del tubo neural, ya que según el punto de cierre que esté afectado, las consecuencias variarán, desde una espina bífida hasta una anencefalia. Igualmente, a medida que se va cerrando el tubo neural, se describen dos estructuras que son el neuroporo anterior y posterior, que no son más que esta porción de tubo neural que es la última en cerrarse. Cefálicamente, es decir, en el neuroporo anterior se cierra en el día 26 a las 20 somitas y el neuroporo posterior en el día 28 a las 25 somitas. En esta microfotografía con microscopio electrónico de barrido podemos ver el proceso en embriones de cerdo del cierre del neuroporo anterior. Y aquí, en el extremo caudal del embrión, podemos ver cómo ocurre progresivamente el cierre del neuroporo posterior. Ahora, todo este mecanismo que hemos comentado, en el que el ectodermo de superficie prolifera para formar la placa neural, la cual después se invagina y ésta se pliega sobre sí misma para originar una estructura tubular que va a dar origen a todas las partes del sistema nervioso central en el adulto, no parece explicar cómo se forma tubo neural distal al cierre del neuroporo posterior. Este mecanismo, que se ha estudiado recientemente, se conoce como neurulación secundaria. Este proceso de neurulación secundaria no se parece en nada al que hemos visto previamente, que llamaremos ahora neurulación primaria, puesto que las células que originan a este segundo tubo neural, como podemos llamarlo, se originan de mesénquima y no de ectodermo de superficie. ¿Qué es lo que ocurre? En el extremo caudal del embrión, las células mesenquimales sufren un proceso de condensación, formando una masa celular compacta que se conoce como cordón neural. Posteriormente, estas células mesenquimales van a sufrir una transformación de mesénquima a epitelio, cambiando así sus características. Y por último, esta masa celular sufrirá un proceso de cavitación o de tunelización, en el que las células que se encuentran en el centro de este cordón neural, a través de un proceso que se conoce como diferenciación retrogresiva, van a sufrir apoptosis, gracias a lo cual se formará una luz en el centro del mismo que posteriormente se continuará con la luz del primer tubo neural. En estos cortes transversales de embriones teñidos con hematoxilina y eosina, podemos ver las células mesenquimales, el ectodermo de superficie y la notocorda. Entre estas estructuras está una luz tubular que forma un epitelio pseudoestratificado
en el que se pueden ver dos capas de núcleos que rodean una luz pequeña central, que sería este segundo. Dentro de los derivados del tubo neural secundario encontramos tres estructuras. La primera de ellas es el cono medular, que es la porción más distal y caudal de la médula espinal, dentro del cual podemos encontrar la segunda estructura, que es el ventrículo terminal o quinto ventrículo, que no es más que una dilatación del conducto ependimario en el final de la médula espinal. Es común que el ventrículo terminal sea encontrado en recién nacidos. Sin embargo, con el crecimiento y desarrollo, este generalmente se oblitera. Aún así, podemos conseguirlo en algunos adultos sin que esto implique alguna patología. Y por último tenemos al filum terminale, que es una membrana delgada de pía madre que se extiende desde la punta del cono medular hasta la inserción de las meninges en la primera vértebra coccigia. Una vez que ya comprendemos los procesos de neurulación y formación del tubo neural, podemos hablar de la histogénesis del tejido nervioso. El tejido nervioso deriva del neuroectodermo, que como vemos en este dibujo esquemático de un corte transversal del tubo neural, está constituido por un epitelio pseudoestratificado, o neuroepitelio como también podemos llamarlo, en el que las células que lo constituyen se replican por mitosis rápidamente. Todas las células contactan con la luz del tubo neural. Y aprovecho este dibujo para mencionar que en el exterior del tubo neural hay un mesénquima que va a jugar un papel importante en la embriología del tejido nervioso, que veremos más adelante. Una vez que el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales que cesen su división comienzan a migrar hacia la parte externa del tubo neural para comenzar su proceso de diferenciación para constituir las células que en el adulto formarán el tejido nervioso. De esta manera tendremos zonas o capas en el espesor del tubo neural, pudiéndose diferenciar muy bien una de otra. Recordemos que partimos de este neuroepitelio, que es un epitelio pseudoestratificado en el que todas las células contactan con la membrana basal y que tiene un alto índice de mitosis. Sin embargo, en el momento en el que el tubo neural se cierra, estas células van a comenzar un proceso de diferenciación en los distintos linajes celulares para formar un tejido nervioso maduro. De esta manera, vamos a tener primero la capa interna neuroepitelial o ependimaria, que va a ser este epitelio pseudoestratificado con un alto índice de mitosis. En un principio, esta capa celular va a ser la más representativa. Sin embargo, en el adulto, de ella únicamente van a derivar las células ependimarias que tapizan la luz del conducto ependimario en la médula espinal o las células de los plexos coroides en los ventrículos del encéfalo. Cuando comienza el proceso de diferenciación, estas células migran hacia la parte externa, pierden su contacto con la luz del tubo neural y se disponen formando una segunda capa, que va a ser la capa media o del manto. En ella se van a ubicar los somas de las neuronas. Por lo tanto, en un futuro representará a la sustancia gris. Posteriormente, estas neuronas van a emitir prolongaciones para formar una tercera capa, que va a ser la capa externa o marginal, futura sustancia blanca. Veamos en este esquema comparativo cómo tenemos en un inicio un neuroepitelio con núcleos de distintas alturas, todos contactando con la membrana basal, que posteriormente va a ser la capa menos representativa, ya que solo va a formar el conducto ependimario, en este caso en la médula espinal. Luego vamos a tener la capa del manto, en el que vamos a encontrar los somas de las neuronas, y posteriormente ellas, al emitir sus prolongaciones, van a formar la tercera capa o capa marginal. Vemos en este corte histológico nuevamente cómo se diferencian muy bien las capas.
La más interna, que es la capa neuroepitelial, fíjense que las células que se encuentran adyacentes a la luz del tubo neural están todavía en proceso de mitosis y es una capa con una alta densidad celular. Posteriormente vamos a tener la capa del manto y por último la capa marginal. Una vez que comprendemos esto, podemos hablar sobre el proceso de diferenciación que sufren estas células neuroepiteliales una vez que cesan su división celular para transformarse en células propias de un tejido nervioso adulto. La primera de estas células es el neuroblasto. El neuroblasto, por supuesto que va a madurar en una neurona y lo hace a través de ciertos pasos. Primero, vamos a tener un neuroblasto apolar, una célula redondeada sin ningún tipo de prolongaciones. Posteriormente, este neuroblasto apolar va a desarrollar dos prolongaciones en sus lados opuestos para llamarse neuroblasto bipolar. Una de esas prolongaciones se va a retraer, llamándose ahora neuroblasto unipolar. Y en esa zona donde se retrajo esa prolongación, aparecen las múltiples dendritas. Y de esta manera se forma una neurona propiamente dicha. Por otro lado, las células que no se diferencian a neuroblastos lo harán a glioblastos, las células madre de la neuroglía del tejido nervioso, siendo las más importantes los oligodendrocitos y los astrocitos, cada uno con funciones y una distribución particular dentro del tejido nervioso. De esta manera, los astroblastos que se ubiquen en la capa del manto, futura sustancia gris, se diferenciarán hacia astrocitos protoplasmáticos, mientras que aquellos que se ubiquen en la capa marginal se diferenciarán hacia astrocitos fibrosos. Los oligodendroblastos que se ubiquen en la capa del manto formarán las células satélites de las prolongaciones neuronales, disponiéndose a lo largo de las mismas para brindarles soporte, mientras que en la capa marginal formarán la vaina de mielina característica de la sustancia blanca. Ahora, recordemos que el tubo neural está rodeado de un mesénquima. Este mesénquima va a emitir por procesos de vasculogénesis y angiogénesis vasos sanguíneos que penetrarán en el espesor del tubo neural, puesto que el tejido nervioso requiere de una alta tasa de irrigación. Al hacer esto, abre la puerta para que células propias del sistema inmunológico entren en este tejido. En este caso, los monocitos, que son células que circulan en la sangre periférica, una vez que penetran cualquier órgano, se transforman en macrófagos. En el caso del tejido nervioso, se transformarán en microglía, macrófagos modificados que residen permanentemente en el tejido nervioso, formando así parte de lo que se conoce como el sistema fagocítico mononuclear. Este no es el único ejemplo en el organismo de macrófagos que residen permanentemente en un órgano. Por ejemplo, en el hígado están las células de Kupffer o en el pulmón tenemos a los macrófagos alveolares. Y por último, las células ependimarias que derivarán de este neuroepitelio primitivo, que son las que están en contacto directo con la luz del tubo neural, formarán en un futuro el epitelio que recubre al conducto ependimario y las células que constituyen al plexo coroides en los ventrículos del encéfalo. En este esquema podemos ver que el origen de las células del tejido nervioso viene de dos linajes celulares. Por un lado, las células mesenquimales que originarán a la microglía y por otro lado, las células neuroepiteliales que darán origen a los neuroblastos, glioblastos y células ependimales. Hablemos brevemente sobre el proceso de mielinización. Este es realizado por las células de Schwann y los oligodendrocitos dependiendo de dónde nos ubiquemos y consiste en que estas células van a envolver con su citoplasma y membrana plasmática los axones de las neuronas para así poder aumentar la velocidad de la conducción nerviosa.
En el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son las células encargadas del mismo. Y recordemos que cada oligodendrocito, con sus prolongaciones, puede participar en la formación de la vaina de mielina de hasta 50 axones. Y este proceso culmina alrededor de los 2 y 3 años de vida. Por otro lado, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann es la estrella. Aquí, cada célula de Schwann puede participar únicamente en la formación de la vaina de mielina de un axón neuronal. Y este proceso culmina entre los 12 y los 13 años de vida. Hablemos ahora sobre estas células que se mencionaron en un principio, que formaban los pliegues neurales y no participaban como tal en el cierre del tubo neural. Estamos hablando de las células de la cresta neural, las cuales van a migrar a distintos lugares del organismo para formar diversas estructuras. Dentro de estos destinos tenemos que ellas van a ser las neuronas y la neuroglía de los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y craneales, las neuronas y la neuroglía de los ganglios autónomos, es decir, del sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico, y van a ser las células de Schwann que van a participar en la formación de los nervios periféricos, como acabamos de ver. Sin embargo, ellas no solo van a formar tejido nervioso en el organismo. Dentro de sus otros destinos está que van a ser los melanocitos, estas células cargadas de melanina, un pigmento, que se encuentran clásicamente en la piel. Aquí podemos ver cómo infiltran en el ectodermo de superficie. Igualmente van a ser los odontoblastos, las células parafoliculares de la glándula tiroides, las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal, la cual recordemos que es considerado un paraganglio, pues está inervado directamente por las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático y participa en la expansión de la respuesta del mismo ante situaciones de estrés con la secreción de catecolaminas. Asimismo, va a formar el esqueleto cartilaginoso de los arcos branquiales, como veremos en el siguiente tema de cabeza y cuello, e igualmente aportará parte de las células para el desarrollo de la tía madre y la aracnoides, las meninges o leptomeninges del sistema nervioso central. Veamos qué ocurre con la porción encefálica y medular del tubo neural. A lo largo de la porción encefálica del tubo neural, en la tercera semana del desarrollo, comienzan a aparecer 3 vesículas o dilataciones en el mismo, que se conocen como prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, o cerebro anterior, medio y posterior. Sin embargo, al finalizar la tercera semana, aparecen 2 acodaduras o flexiones. La primera es la flexura cervical, que separa el romboencéfalo de la porción medular del tubo neural, y la segunda es la flexura cefálica, que aparece a nivel del mesencéfalo. Ahora, entre la tercera y la quinta semana ocurren varios cambios. El primero es que el prosencéfalo se divide en 2, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual, sin embargo, se separa del romboencéfalo por el istmo del romboencéfalo, y el romboencéfalo se separa en metencéfalo y mielencéfalo por la acodadura pontina. De este modo, en la quinta semana vamos a tener 5 vesículas, cada una con cavidades y pared, y 3 acodaduras. Aquí se encuentra la flexura pontina, que separa el metencéfalo y el mielencéfalo. Previamente todo esto era el romboencéfalo. Y aquí se encuentra el istmo del romboencéfalo, que separa el mesencéfalo del romboencéfalo. Este esquema es muy importante y deben memorizarlo. Nos muestra los derivados en el adulto de las paredes y cavidades de estas 5 vesículas que acabamos de ver. Del telencéfalo derivan ambos hemisferios cerebrales y de las cavidades los ventrículos laterales. El diencéfalo permanece siendo diencéfalo, formado por el hipotálamo y tálamo, entre otras estructuras, y va a formar el tercer ventrículo. El mesencéfalo igualmente mantiene su nombre y
la cavidad que lo va a caracterizar es el acueducto de Silvio, que es la comunicación entre el tercer y el cuarto ventrículo. El metencéfalo se divide en dos, la protuberancia anular y el cerebelo, y la cavidad que va a originar va a ser la porción superior del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo deriva en el bulbo raquídeo y va a formar la porción inferior del cuarto ventrículo. Ahora hablemos sobre el desarrollo de la porción medular. Las paredes laterales del tubo neural a este nivel van a sufrir un proceso de engrosamiento y ellas van a separarse por el surco limitante, que va a dividir a estas paredes laterales en una placa alar y en una placa basal. Por otro lado, las paredes anterior y posterior de la médula no van a sufrir casi cambios, por lo tanto van a formar las placas del techo y la placa del piso. Las neuronas de la placa alar formarán la raíz posterior o sensitiva de la médula espinal, recibiendo así toda la información sensorial del organismo. Esto lo hacen gracias a las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, que derivan directamente de la cresta neural. Ellas, a través de sus dendritas, recolectan toda la información sensitiva del organismo y posteriormente emiten un axón que hará sinapsis con las neuronas de la placa alar, formando así la raíz posterior de los nervios raquídeos. En el asta posterior se describe una cabeza y una base. La cabeza recibirá toda la sensibilidad somática, mientras que la base toda la sensibilidad visceral. Por otro lado, las neuronas de la placa basal emitirán directamente axones que formarán la raíz anterior de los nervios raquídeos. Igualmente, en la placa basal se describe una cabeza y una base. La cabeza tendrá función somática, por lo que inervará a toda la musculatura esquelética estriada del organismo, mientras que la base cumplirá funciones del sistema nervioso autónomo, inervando, entre otros, al músculo liso, músculo cardíaco y glándulas del organismo. Igualmente, se describe un asta intermedia, que se origina por cúmulos entre neuronas del asta posterior y anterior, las cuales igualmente participarán en la inervación del sistema nervioso vegetativo, e igualmente sus axones irán por la raíz anterior de los nervios raquídeos. Debemos mencionar que la médula espinal sufre una modificación en su relación con respecto a la columna vertebral. En el periodo embrionario, la médula espinal ocupa la totalidad del conducto raquídeo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la médula espinal deja de crecer, pero la columna vertebral no. Es por esto que en un inicio los nervios siguen un trayecto perpendicular para después volverse oblicuo y entrar en el mismo segmento que les corresponde. En el recién nacido, el cono medular, es decir, la base de la médula espinal, está a nivel de L3, mientras que en el adulto está a nivel de L1 y L2. Los nervios que salen de la porción distal de la médula espinal, junto con las meninges, forman lo que se llama cauda equina o cola de caballo. Por último, hablaremos sobre el desarrollo de las meninges. Las meninges son tres membranas que se encargan de la protección del sistema nervioso, así como de participar en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Estas son la dura madre, la cual es la más externa y resistente, y luego tenemos al aracnoides y la pía madre, que también son conocidas como leptomeninges. La pía madre es la que está en íntimo contacto con el tejido nervioso. Recordemos que el tubo neural tiene mesénquima que lo rodea. Este mesénquima va a sufrir un proceso de condensación para formar una membrana que se conoce como meninge primitivo. Aquí podemos ver cómo el mesénquima de estas meninges primitivas va a provenir del mesodermo
y, como se había mencionado anteriormente, de las células de la cresta neural que van a participar en la formación de el aracnoides y la pía madre. Posteriormente, esta membrana se dividirá o diferenciará en dos capas. Una ectomeninge, que va a formar la futura dura madre, y una endomeninge, que formará a los aracnoides y a la pía madre. En el espesor de esta capa aparecerán espacios vacíos que luego se unirán entre sí para formar el espacio subaracnoideo, que veremos con detalle más adelante. Por último, hablaremos sobre la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, como también es conocido, en el sistema nervioso. El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos corrideos que se encuentran en los ventrículos del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo no es más que un filtrado del plasma. Este circula desde los ventrículos hacia el conducto ependimario y luego sale a través de dos agujeros o forámenes que se encuentran en el techo del cuarto ventrículo, los cuales son los agujeros de Magendie y Luschka. Ahí sale hacia el espacio subaracnoideo, que, como vemos aquí, son estas especies de trabéculas o espacios amplios por el cual circula el líquido cefalorraquídeo, que lo va a hacer a nivel del encéfalo y de la médula espinal. Una vez que realiza todo este recorrido, a nivel del seno sagital, gracias a las vellosidades aracnoideas, se incorpora nuevamente a la circulación sanguínea. Veamos cómo hace esto con más detalle. En este dibujo esquemático podemos ver el tejido nervioso, que va a estar inferior, la pía madre en estrecho contacto con él, la aracnoides con su espacio subaracnoideo, que forma trabéculas celulares que dejan espacios amplios, los cuales permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las vellosidades aracnoideas van a penetrar a través de la dura madre, que es esta capa que está aquí, y van a entrar en contacto directo con el endotelio del seno venoso. Y a través de este endotelio, el líquido cefalorraquídeo se reincorpora nuevamente a la circulación sanguínea. A este nivel, la barrera hematoencefálica está constituida solo por el endotelio y las células del aracnoides. A modo de conclusión, he colocado aquí los puntos que deben recordar y en los cuales hay que hacer énfasis al estudiar. Primero, hay que explicar qué es el proceso de neurulación primaria y secundaria, cómo ocurre la histogénesis del tejido nervioso, cuáles son las células que derivan en todos los distintos tipos celulares que encontramos en el mismo, cuál es el destino de las células de la cresta neural. Importantísimo esquematizar los derivados tanto de las paredes como de las cavidades de las vesículas que se encuentran en la porción encefálica del tubo neural, ya sea en la tercera semana o en la quinta semana. E igualmente debes poder explicar cómo ocurre la formación de la médula espinal. Espero que la clase haya sido de su agrado. Me pongo a la disposición para cualquier duda. Muchas gracias por su atención.